Pasajeros del vuelo con destino alrededor del mundo, preparen sus tiquetes y acérquense a la puerta de embarque. Bienvenidos a Diplomacia Itinerante, el programa que te invita a explorar los secretos de la diplomacia moderna. Bienvenidos, comunidad UIA, nuevamente a este espacio de podcast que hemos denominado Diplomacia Itinerante, con la colaboración de la Escuela de Periodismo y obviamente de la carrera de Relaciones Internacionales, donde buscamos acercarnos a temas de interés en nuestra disciplina, pero que tiene alcances a nivel global. Mi nombre es Brian Acuña, soy profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y hoy quiero dar la bienvenida a este espacio de podcast a Bridget Delgado y a Daniela Picado, quienes son estudiantes de la escuela. Bienvenidas. Buenas, muchas gracias por la invitación. Hola, es un gusto acompañarles a Diplomacia Itinerante. Les habla Daniela Picado. Muy bien, hoy nos vamos a adentrar en una de las regiones más estratégicas quizás y desconocidas del planeta, que es el Ártico. Hay que mencionar que bajo su hielo y sus aguas gélidas se esconden riquezas incalculables, pero también tensiones geopolíticas que llevan a que diferentes actores le tengan el ojo puesto, aunque lo veamos con muy poca participación. ¿Qué opinas, Bridget? Así es, el derretimiento del hielo que se ha producido en la zona del Ártico, producto del cambio climático, está aperturando nuevas rutas comerciales y también está brindando mayor acceso a recursos como el petróleo, el gas, los minerales raros. Y de aquí nace la inquietud de si esto llevará a una cooperación internacional o si más bien va a propiciar una nueva guerra fría en el Polo Norte. Sí, bueno, y para poder responder a esto, vamos a explorar los intereses que tienen las diferentes potencias cercanas al Ártico, como lo son Rusia, Estados Unidos y Canadá, así como el rol de China como un observador ambicioso y los marcos legales que podrían evitar eventualmente que se diera un conflicto en esta región. Daniela. Bueno, podemos empezar como conocimientos y podemos tratar de entender como qué hay en el Ártico y qué es lo que todos quieren. Según estimaciones, esta parte del mundo llega a albergar un 30% del gas natural no descubierto y también un 13% de petróleo del mundo, además de minerales claves como para las energías verdes, como es el litio y el cobalto. A esto hay que también sumarle que la ruta marítima del norte puede llegar a cortar en aproximadamente un 40% del tiempo de viaje entre Europa y lo que es Asia también. Rusia, por su parte, ya ha empezado a utilizar esta ruta para poder exportar lo que es el gas. Y este control que ha tenido Rusia sobre la zona, principalmente militar, ha llegado a generar mucha preocupación en lo que es Occidente. También no hay que olvidar el valor ecológico que tiene esta parte. El Ártico regula lo que es el cambio climático. Su explotación podría llegar a acelerar de una manera preocupante el cambio climático e irónicamente este es el mismo fenómeno que ha facilitado su acceso. Sí, no sé si les parece que tal vez ahora podamos hablar un poco de algunos de los actores o jugadores claves del proceso. Rusia, como bien han señalado, podríamos verlo como el actor más agresivo en toda esta dinámica que ha militarizado además toda esta región, colocando bases, así como también rompehielos que se señalan incluso con, digamos, capacidades nucleares, e incluso en algún momento plantó una bandera en el lecho marino en el año 2007 reclamando su soberanía. ¿Qué más podríamos, digamos, señalar en este tema relacionado con los diferentes actores? Bridget, perdón. Claro, en este caso, Estados Unidos y Canadá han dado ciertas respuestas en ejercicios militares en conjunto, pero ¿qué es lo que pasa? Todavía se encuentran un poco rezagados. Contrario a estos dos actores, China
sí, a pesar de no ser un país ártico, ellos se llegan a autodenominar como un estado cercano al Ártico y han creado hasta cierto punto su influencia, así como lo han hecho a nivel global, mediante las inversiones, como lo han hecho en Groenlandia y también lo han hecho en lo que es la zona de Islandia. Cabe agregar que además los miembros del Consejo Ártico, por mencionar algunos como Noruega, Dinamarca y algunos pueblos indígenas, buscan un equilibrio, pero con las pausas de cooperación tras la invasión de Rusia y Ucrania, los diálogos se están viendo en riesgo. Sí, totalmente. Quería tomarme, digamos, este momento para hacer como un pequeño break, tal vez, y podríamos mencionar, no sé si les parece esta idea de que les mencione algunas particularidades con respecto al Ártico que podrían ser interesantes también, digamos, de cara al espacio, ¿verdad? Que estamos desarrollando. Le he denominado 5 curiosidades sobre el Ártico que le interesa a cualquier estudiante de RI o a cualquier interesado. No se necesita ser estudiante de RI para que le gusten a uno ciertas regiones, ¿verdad? Hay gente que se hace adicta a cosas de Star Wars y no necesariamente maneja o pilotea naves o que son enamorados de los dinosaurios y no creo que tengan uno en el patio de la casa, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de estas 5 curiosidades con respecto, digamos, al Ártico. Una que se mencionó durante el programa es este tema de la Guerra Fría 2.0 en el Ártico, ¿verdad? Donde el deshielo por el cambio climático abre nuevas rutas como el paso noroeste y el acceso a recursos, intensificando la competencia entre las diferentes potencias. Después tenemos también que existe también diplomacia con respecto a esto. Existe un denominado Consejo del Ártico, que es el principal foro de cooperación regional que ha sido creado en los años 90 por 8 estados: Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y los Estados Unidos. También hay un tercer, digamos, aspecto, hay una denominada fiebre de oro blanco, ya que se considera de que en el Ártico puede haber cerca de un 30% de gas que no ha sido descubierto y un 13% del petróleo global. Ojo, que explotar estos recursos pueden poner pues un riesgo demasiado alto, ¿verdad? El cambio climático, como bien mencionaron ahora Bridget y Daniela. Por otra parte, el cuarto, digamos, aspecto, los pueblos indígenas son voces en la gobernanza global, como los Sami, que son de Escandinavia, y los Inuit, que son tanto de Canadá como Groenlandia, que llevan milenios adaptándose al cambio climático o el clima, digamos, de estas regiones. Hoy son actores claves en estos debates sobre la soberanía y la sostenibilidad. En Groenlandia, por ejemplo, se rechazó en el año 2021 un proyecto minero por presiones de las comunidades indígenas locales. Y por último, podríamos ver dentro de estas 5, digamos, curiosidades internacionalistas, que el Ártico de alguna forma es ese termómetro que tenemos a nivel global con respecto al cambio climático. Se calienta 3 veces más rápido que el resto del planeta. El deshielo ha afectado el nivel del mar y corrientes como la Gulf Stream con impactos globales. Datos impactantes: se dice que para el 2035 el Ártico podría quedar sin hielo en verano, lo cual por supuesto, ¿verdad?, es completamente escandaloso. Y además, por el deshielo de los polos en general, esto ya saliéndome un poco de la dinámica ártico y un poco más de una dinámica general, algunos países se están hundiendo, ¿verdad? En las zonas del Pacífico ya hay países que están empezando a desaparecer. Entre esos destaca Vanuatu, que es una isla que se encuentra cerca de Fiji, que creo que hemos escuchado más de Fiji que de Vanuatu, aunque de las dos posiblemente conozcamos muy poco, pero ya Vanuatu, inclusive parte de su población, se ha ido al exilio, siendo de los primeros casos importantes de exiliados por cambio climático. Pero regresando tal vez a lo que estamos, digamos, mencionando en este espacio de podcast, habría que preguntarse si podríamos evitar conflictos en esta región. Acá
quizás entraría un poco el derecho internacional a jugar un papel importante, ¿verdad? Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que la conocemos tradicionalmente como la CONVEMAR, permite a los países reclamar plataformas continentales, pero las superposiciones generan disputas como la de Rusia y Dinamarca por la cordillera del Lomonosov, que es esta zona. Yo creo que Daniela tenías otro detalle también al respecto de esto. Sí, un tema clave es como el tratado de Svalbard. Este tratado fue firmado en 1920. Este viene a garantizar un acceso pacífico al archipiélago, pero Rusia y Noruega chocan por los derechos pesqueros y esto obviamente va a generar roces, va a generar un conflicto y ni hablar del Acuerdo de París, que en algunos actores llegan a ignorarlo para poder explotar recursos que son importantes para su desarrollo. Claro, y tal vez de acá nace también una gran pregunta y es si pueden las instituciones árticas mantener la paz. ¿Por qué esta pregunta? Porque en lo que es a nivel de relaciones de confianza entre Occidente y Rusia, se han aumentado mucho y esto va a generar como un mayor riesgo de que se den incidentes como por ejemplo los choques navales. Hay que imaginarnos como tres posibles caminos. El primero sería la cooperación científica, como es el Tratado Antártico, con investigaciones compartidas y un veto a la militarización. Otro sería la competencia controlada, o sea, conflictos económicos, pero sin guerra abierta. Y la última línea podríamos decir que sea una carrera armamentista, o sea, sería la militarización creciente y el sabotaje, con como el de los gasoductos de Nord Stream. Personalmente yo veo que es más probable uno híbrido. ¿Por qué? Porque se puede dar una cooperación en temas de pesca, en temas de emergencias, pero la rivalidad que se da por temas relacionados con energía y rutas comerciales es mucho más alto. Por ejemplo, China ya ha empezado a utilizar esta diplomacia de rompehielos para poder ganar influencia no solo en esta zona, sino a nivel global lo han mantenido de esta manera, pero si lo vemos más enfocado a lo que es el Ártico, ya han empezado a utilizar como más esta diplomacia de rompehielos en la zona. El factor climático llega a cambiar todo el panorama. Si el hielo se derrite más rápido, la presión por explotar recursos será mayor. ¿Y estaremos preparados para gestionar esto? Bueno, el Ártico como tal, Daniela, Bridget, podemos decir que es un microcosmos de los desafíos globales. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver dinámicas tales como el cambio climático, que además es una de las preocupaciones de cara a las agendas internacionales al año 2030, que estamos a la vuelta de la esquina, eh, que evidentemente no se va a poder lograr a plenitud, o por lo menos hasta este momento no se llega a vislumbrar, pero no nos sintamos tristes, los objetivos de desarrollo del milenio tampoco lo lograron. Así que no sé si ser pesimista, creo que no sueno tan pesimista, me parece que aquí lo que somos una especie de optimistas informados, ¿de acuerdo? Porque estamos viendo de que en realidad todas estas promesas son muy desiguales y son poco realistas en algunos casos. También, digamos, dentro de estos desafíos globales, vemos competencia entre potencias y límites al derecho internacional. Obviamente, el futuro de lo que ocurra acá en el Ártico va a depender si se pone por delante el interés nacional o la gobernanza compartida, Bridget. Coincido, aunque ya existen mecanismos para poder evitar que se den los conflictos, como en este caso el Consejo Ártico, la desconfianza que hay actualmente entre Rusia y Occidente llega a debilitarlos y posiblemente sin que se llegue a dar un diálogo entre partes, podríamos ver una nueva zona caliente geopolíticamente hablando.
Bueno, para nuestros oyentes, ¿ustedes creen que el Ártico será un espacio de cooperación o un campo de batalla silencioso? Déjenos sus opiniones en el correo vaacuna o @uia.ac.cr. Bueno, ese es mi correo de la universidad, ¿verdad? Lo que no me gusta como lo dijo, porque suena como vacunado, pero bueno, no importa. Es bacunao@uia.ac.cr, pero se le agradece el esfuerzo, Daniela, pero sonó bastante agropecuario el asunto por ahí. No hay problema. O sea, está perdonada simplemente porque es mi Bueno, correo y no es profe. el tuyo. Eh, bueno, yo creo que tal vez podríamos cerrar haciendo una breve reflexión los tres respecto a este tema, ¿verdad? En donde, por ejemplo, yo puedo comenzar diciendo de que el planeta ya ha tenido suficientes conflictos, que tal vez el Ártico sea una oportunidad para probar que la diplomacia puede vencer a la confrontación e inclusive yo podría, digamos, arriesgarme a decir de que por primera vez ojalá los países del mundo tomen la decisión de darle prioridad a lo que tiene que ver con no solo con la diplomacia, sino con el clima, pensando en un futuro del planeta y menos en cuestiones de carácter económica o de carácter geoestratégica. Pero no sé ustedes qué opinan, qué opina Daniela y después Bridget, como para ir ya cerrando el espacio. Bueno, podemos ver que no solo en esta área, pero también en todo el mundo, los efectos del cambio climático también vienen a permear y tal vez moldear la diplomacia, porque no podemos venir a aplicar leyes o acciones a veces sin buscar un efecto climático, porque muchas veces nuestras acciones y lo que producen estas, como puede ser un conflicto, este, viene a afectar. Y como dice usted, es una nueva carta que se puede venir y jugar de una manera limpia en donde gane la diplomacia y el diálogo. Okay. Bridget, ¿qué Bueno, opinas? yo en mi caso, yo opino muy parecido a Daniela en el caso de, o más bien en el tema de que el cambio climático es un tema muy importante para toda la comunidad internacional. Todos deberían estar involucrados, deberían estar en la medida de lo posible lo más informados sobre todas las situaciones que están pasando. Y creo que en temas de cambio climático, más allá de la importancia o los intereses que tenga cada estado detrás de ciertos intereses en específico, los recursos que necesiten para mantener su economía y demás, creo que hay que abrir un espacio para poder aplicar la diplomacia, para poder llegar a acuerdos. Como se mencionó anteriormente, el simple hecho de tratar de manejar las negociaciones de paz entre cada uno de los estados, dejar de verse como rivales y pensar que básicamente dependemos todos de que todas las relaciones se mantengan lo más pacíficas posibles. Yo sí siento que al menos el Ártico es una zona que es muy interesante porque realmente no se habla mucho de la zona y los estados tal vez hasta este momento están viendo la importancia de abrir nuevas rutas, de acortar sus medios de transporte por temas económicos, por temas comerciales y creo que eh, es una zona a la cual se le puede sacar provecho en el sentido de poder dar eh, mejores condiciones o facilitaciones en temas de transporte, de mercaderías y demás, y como las exportaciones que se hacen también. Entonces creo que nunca está de más que los estados puedan llegar a ciertos acuerdos en los que no pongan del todo en peligro el ambiente, ¿verdad?
es decir, que lleguen a tener mayor efecto sobre el cambio climático. Creo que hay cosas que ya no se pueden revertir, pero hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que pueden ayudar a que todo mejore poco a poco, es un proceso, pero sí, en este caso, el aplicar una mejor diplomacia, una mejor cooperación entre los estados es algo sumamente esencial para que todos los países hasta cierto punto tengan acceso a los intereses que están buscando por aparte. Ok, ahora les hago otra pregunta, a ver qué opinan ustedes, porque a mí me gusta siempre escucharlas, opinar y ver qué más podemos desarrollar. Hemos hablado de los estados, hemos hablado, digamos, incluso de instituciones internacionales, pero hablemos de la gente de a pie, la gente común y corriente. ¿Qué tan, o sea, y viéndolo, digamos, desde la experiencia de ustedes con familiares, con amigos, etcétera, qué tan conscientes ven ustedes a la gente que les rodea con respecto a una preocupación real por el tema del cambio climático? A ver qué les parece. Yo voy a dar mi opinión muy personal primero para que me entiendan por el tema de la brecha de edad, ¿sí? Que tal vez no es tan alta, pero es bastante significativa. Porque, por ejemplo, cuando yo era niño, hace muchos años atrás, no voy a decir porque no quiero que saquen cuentas, se decía de que el agua era un recurso inagotable, ¿de acuerdo? Yo creo que todavía algunos de ustedes agarraron un poco de la cola de esas tonteras de que el agua era un recurso inagotable, ¿de acuerdo? Porque casi todo el planeta está hecho de agua y bla, 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 bla. También la gente acostumbraba cosas que se comían, cosas que tiraban al piso y así sucesivamente. O sea, esos son pequeños, grandes ejemplos que conforme pasó el tiempo lo he visto menos. Yo, digamos, en mi posición personal, he visto más reflexiva a la gente, por ejemplo, con no desperdiciar el agua y con no tirar la basura al piso, pero no siento que sea suficiente. Pero sí siento que es muy diferente que cuando yo era niño. O sea, a lo que voy es a que estamos un poquito menos cavernícolas que cuando yo era niño, em, pero que creo que en comparación con lo que ustedes han vivido, supongo que tienen una experiencia todavía mucho más reflexiva con respecto al tema. Entonces, tal vez Daniela y luego Bridget también me den su opinión al respecto. Bueno, sí, en varios artículos he leído sobre este tema, ya que de tener acceso a los ODS en la actualidad es muy fácil, pero no mucha gente conoce esto y saben del cambio climático, es como algo que está ahí, pero no lo siento tanto o no lo saben interpretar o decir, a ver, lo que está sucediendo ahorita es por esto. Pero digamos, desde mi perspectiva, dentro de mi núcleo, sí siento que no, no veo como esa desconcientización, sino son un poquitito más conscientes del gasto de un ejemplo de agua, de venir y si no se está usando un ejemplo, el agua, se cierra la llave. O digamos, el desperdicio de comida, ya nosotros tenemos un proceso para ese tipo de cosas. Ya digamos, mi abuelita sí tiene como sus cositas, que son cosas que no se pueden cambiar, que son muy arraigadas, pero de ella es por la edad. O sea, ya venir y que ella creció en esa época de que decían que el agua era inagotable, pero ya es como cuestión cultural de ese momento que no se podía venir y medir, que en algún momento llegara a gastarse el agua, por decirlo así. Es, pero es algo preocupante por los efectos que estamos teniendo ahora y la rapidez con la cual el cambio climático nos estamos viendo golpeados. Pienso yo. Bridget. Bueno, yo sí creo que logré entrar dentro de esa cola donde también me mencionaban que el agua era inagotable y demás. Al menos al respecto a mi núcleo,
nosotros sí, pues realizamos lo que es el reciclaje, concientizamos sobre el tema del uso del agua, eh, de tal vez en vez de abrir, por ejemplo, la manguera entera para poder lavar el carro, que se use nada más un balde, creo que con eso es suficiente para limpiar un carro. Entonces, dentro de mi núcleo sí lo aplicamos, pero si lo veo ya fuera es muy complicado en realidad. Por ejemplo, las municipalidades para mí son como el medio más efectivo para poder llegar a la población en general y poder concientizar sobre este tipo de temas y tal vez se han hecho esfuerzos, pero no lo suficientes. Si yo lo veo, yo vivo en Montes de Oca. Montes de Oca es una municipalidad que siento que va muy pro el medio ambiente, muy de que conservemos el agua, muy de que reciclemos, tienen programas de reciclaje muy buenos. Pero si ya lo veo, por ejemplo, en una municipalidad como la de San José, en San José no sucede esto y San José como cantón es uno de los que tienen mayor cantidad de distritos y podría trabajarse muchísimo más el tema. Entonces creo que si lo veo desde mi núcleo, sí se genera ese sentimiento de que hay que conservar, de que hay que proteger el medio ambiente, pero si uno lo ve desde otras perspectivas, creo que todavía hay muchos temas que se pueden tratar, se pueden abordar más con la ciudadanía. Eh, qué sé yo, hacer tal vez algún tipo de charlas, el simple hecho de hacer un afiche, colocarlo en la página de la municipalidad, en redes sociales, eso llega a tener muchísimo más alcance, repartir afiches, realizar reuniones comunales para que se pueda incentivar más el tema incluso también del reciclaje, pero creo que todavía es un tema que se puede trabajar más, incluso si uno sale de Costa Rica hay países en los que su cultura es tirar todo al piso. No tienen basureros en las calles, la mayoría no tienen agua potable, entonces a ellos no sienten como esa culpabilidad de que si abro el tubo y lo dejo abierto todo el rato, pues no va a, es decir, sienten que no va a pasar nada, pero considero que si uno tiene que también analizarlo en todos los contextos posibles y si ya como acá en Costa Rica se ha tratado de ir más pro medio ambiente, hay otros países dentro de la comunidad internacional que no se ha hecho y es un tema del que se puede seguir generando cierta consulta, cierta cultura sobre las personas para cuidarlo aún más. Sí, también hay que tener algo en presente. Muchas veces algunos países de la comunidad internacional, pues tal vez quieran venir y formar parte de este movimiento de ser un país más sostenible, reciclar, cambiar un poco su cultura, pero por su realidad actual no lo puedan hacer, porque a veces llegan a depender un poco más de algún ente externo que llegue y explote sus recursos, que eso viene a afectar mucho a cómo ellos se relacionan con el ambiente, pienso yo. Y desde la academia, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo han visto? Bueno, por lo menos ya ustedes están cerca de terminar bachillerato de la universidad. Me imagino que están enfocadas posiblemente en hacer una licenciatura o una maestría o no sé cuál será, digamos, el siguiente paso que están dando, pero ya están muy avanzados en una carrera como esta. ¿Cómo lo han visto, digamos, desde la conciencia académica en cuanto a la parte formativa? Sobre el tema de cambio climático y sobre el tema también de defensa, digamos, del clima. Tal vez empezamos al revés, Bridget, y luego Daniela. Yo siento que sí se ha trabajado más. Yo sí he hecho, en algún momento de la carrera, hice varios
investigaciones acerca del medio ambiente, de cómo ha tenido cierto tipo de afectaciones sobre la economía de los países, no solo de los países, sino de la vida cotidiana de las personas. Entonces yo siento que sí se ha dado como esa concientización, perdón, pero son temas que todavía se pueden trabajar un poco más. Creo que tal vez el ver cómo organismos internacionales llegan a dar más aportes a cada uno de los países, cómo aconsejan, por ejemplo, a los agricultores para que manejen mejor sus desechos, qué tipo de pesticidas son correctos, cuáles no, qué tipo de fungicidas pueden utilizar. Creo que todo eso que va a ayudar al final al medio ambiente son temas que todavía se pueden trabajar. Creo que nosotros como estudiantes de RI, eh, no podemos hacernos de la vista gorda de lo que suceda con el medio ambiente. Es algo que va a llegar a modificar economías de los países, puede generar conflictos, puede generar muchas situaciones también. Entonces siento que dentro de la formación de los estudiantes siempre debería haber cierto enfoque un poco más directo a lo que es el cuidado del medio ambiente, en ver cuáles han sido los últimos tratados que se han firmado, cuáles son las posibles repercusiones sobre el medio ambiente de esos tratados que se están firmando, alianzas que hacen países también. Creo que son temas muy importantes, son muy interesantes y todavía se les puede sacar más provecho. Exactamente. Bueno, a lo largo de la carrera, hemos tenido algunas experiencias también, talleres, si no estoy mal, también muchas actividades por parte de la escuela en sí, de cada profesor, como lo mencionaba Brigitte, investigaciones em, encaminadas en venir y hacernos más conscientes sobre este tema, porque viene a modificar totalmente el panorama y cómo los países vienen a desarrollarse en un mundo que cambia no solo en política, sino también ambiental y geográficamente por este tipo de fenómenos que trae el cambio climático. Em, tengo otra duda, digamos, existencial con respecto a esta cuestión del cambio climático. ¿Ustedes han participado en programas relacionados con medio ambiente, no sé, bandera azul, ecológica, algún programa así, ya sea a nivel de la universidad o a nivel de escuelas o siendo scouts, no sé, porque a veces también pasa, pero no sé, ¿ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en algún programa así en sus comunidades de alguna forma? No, profe, yo al menos no. No, profe. Y donde ustedes, bueno, no sé si trabajan, Donde yo trabajo, si no estoy mal, es bandera azul. bandera azul. Sí. Y yo Y creo que la ajá. universidad también es bandera Sí, yo creo que azul. la universidad es bandera azul también, o sea, está Ujú, en esa misma dinámica, así que están muy metidos en esa parte. Em, exactamente. ¿Qué más creen ustedes? O sea, que podríamos aportar desde la academia para ver, digamos, mayores esfuerzos con este tema de cambio climático. Sé que no vamos a tener el mismo alcance que los estados, pero recordemos que los pequeños esfuerzos siempre logran algún cambio. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué más creen ustedes que podamos hacer desde la academia para que por lo menos desde la carrera nosotros podamos meter un poco más del hombro en este tema de la lucha contra el cambio climático? Bridget. Yo diría, y tal vez volviendo un poco al tema que yo mencioné, yo creo que muchas veces nos enfocamos en realizar investigaciones, por ejemplo, de, qué sé yo, un tratado comercial en específico y qué puede pasar hablando en temas económicos, en temas geopolíticos, pero ¿por qué mejor no empezar a darles también un enfoque mayor en temas de afectación de medio ambiente, que puede, por ejemplo, afectar que en una zona que es indígena, que son zonas, por así decirlo, vírgenes, se haga extracción de petróleo? ¿Qué puede llegar a afectar eso al medio ambiente, ecosistemas, la vida cotidiana, incluso de las personas también? Pero si lo enfocamos en medio ambiente, creo que
es un tema que al menos a mí me gusta. Entonces siento que si se pudiera dar como ese enfoque, si se hacen estudios de tratados comerciales, enfatizar un poco más en cuáles son las afectaciones específicas de ese tipo de tratados, o si se encontró una zona nueva de explotación en algún país, cómo eso también puede llegar a afectar lo que es el medio ambiente. Al menos siento yo que es una manera de concientizar a las personas sobre el medio ambiente y también mantenerse informados de qué es lo que pasa en la comunidad internacional. Daniela. Bueno, Brigitte mencionó algo muy importante, que, bueno, era el trabajo de las municipalidades. Yo pienso que una buena manera en la que uno como internacionalista y como cualquier profesional para este, poder desarrollar un poco más y poder tener un mayor alcance, puede ser trabajar un poco más de la mano, pero específicamente en cambio climático. Eh, si no estoy mal, la academia realiza proyectos de extensión, enfoque con la Agenda 2030, pero pienso yo que se puede hacer este mismo trabajo, pero en cambio climático, como lo mencionó Brigitte. Actualmente se vienen y se generan acuerdos, tratados de medio ambiente, pero llevar estos tratados de medio ambiente a Costa Rica y llevarlos a un espacio micro, venir y verlo, estudiarlo, ok, extraer lo que nosotros como Costa Rica podemos hacer, cómo podemos ir contribuyendo a este tratado, qué acciones podemos nosotros ayudar a la municipalidad a hacer para venir y ir mitigando un poco los efectos que estamos teniendo del cambio climático. Pienso yo que esta puede ser una actividad que puede realizar la academia, nosotros como internacionalistas, para ir concientizando más a la población sobre este problema. Y yo creo que este podcast, espero, sale antes de las próximas elecciones. Entonces, ¿qué opinan? ¿Este tema creen ustedes que será uno de los que toquen nuestros queridísimos candidatos a la presidencia y candidatos a diputados, o creen que seguirá viviendo este tema ahí en el, no sé, en el ostracismo, viviendo ahí en el secretismo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan importante será este tema en el próximo, en la próxima campaña, y hasta qué punto podríamos nosotros mismos darle visibilidad para que tenga, digamos, ese empuje que se requiere, porque es un tema que nos compete a todos? Bridget y luego Daniela. En este caso, a mí sí me gustaría, por ejemplo, hablar sobre ese tema. El último gobierno ha estado más enfocado en políticas públicas relacionadas con temas económicos, con temas financieros, de fiscales más que todo, pero no se han visto avances en cuanto a temas de medio ambiente. Y eso realmente llega a preocupar. Costa Rica a nivel internacional tiene una identidad muy marcada de ser un país verde, de ser pro derechos humanos, de ser pro medio ambiente. Y creo que en el momento que eso se llega a dejar de lado, hasta cierto punto puede tener ciertas repercusiones, porque si lo vemos incluso por el tema de las inversiones extranjeras, muchos países invierten en Costa Rica porque saben que se hace la protección al medio ambiente, existen fondos verdes también para que las empresas puedan invertir en el país con sus empresas y demás. Entonces siento que eh, una, o al menos un tema que se debe tomar mucho en cuenta es el de reforzar más las políticas que se vayan a generar futuros gobiernos, sin importar al final quién sea el candidato. En realidad, debería enfocarse un poco más en este tema, no dejar tan rezagado lo que son las medidas
todo el tema de la gentrificación también es un tema que realmente se debe tocar, se debe analizar mucho más. La persona que llegue a tomar la presidencia, siento que debería ser una persona que tome más conciencia de estos temas, más que todo por la imagen internacional también que tiene Costa Rica, pero no solo por eso, sino también por el impacto que eso puede llegar a tener en la vida de las personas. Exactamente, uno esperaría, ya que es algo que dice, vive día con día. El cambio climático se da desde el inicio del mundo. O sea, no es algo que se da desde un tiempo para acá, sino desde el inicio de la Tierra se ha dado, pero ahora lo que a uno le da un poco de miedo es con la rapidez que cambia es el clima. Uno esperaría que este sea uno de los ejes principales en las nuevas campañas, en los nuevos planes de gobierno, ya que es algo que cambia el modo de vivir de las personas. Muy bien. Yo creo que sí, digamos, si bien no va a ser uno de los pilares de la próxima campaña, yo sí creo que hay que recordarlo de vez en cuando, ¿verdad? No es de los temas que yo más abordo en mis clases, a ustedes les queda muy claro, ¿verdad? De que a veces soy un poquito escéptico con algunos abordajes de esto, incluyendo la Agenda 2030, que no le tengo mucha fe, porque, o sea, no es que no le tengo fe, en realidad es que me gustaría que fuera más efectiva y que fuera menos promesas y más acciones. Entonces, Exacto. a veces como que decepciona no ver avances, sino simplemente escuchar que se promete que para el 2030 hambre cero y se da una vueltilla ahí por ver países de África y algunos países en Asia y demás y se da cuenta de que el hambre está en -50, ¿verdad? O sea, está en una posición más bien inferior de lo que se supone plantea la medida y más bien lo que dice la medida es que se tiene que adaptar a las realidades de cada país. Entonces, o es hambre cero, o sea, o estamos todos igual en esa condición, o definitivamente estamos, no sé, caminando sobre un paraje oscuro y sin saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Lo mismo con el cambio climático, o sea, hay países que ni siquiera hacen los esfuerzos necesarios con el tema de cambio climático, porque incluso hay líderes que no creen que exista un cambio climático, ¿verdad? O que han dicho, o que se han sentido escépticos o se han mencionado escépticos en este tema del cambio climático, pese a que digamos, las pruebas científicas demuestran lo contrario. Y de nuevo, puedo tener, digamos, posiciones políticas muy específicas en algunos temas, pero creo que hay temas que le golpean a uno en la cara y es difícil no verlos. Y entre esos está el cambio climático. Y siento que si bien somos un país pequeño, bien creo que era Bridget la que lo decía ahora, es un país que se ha vendido internacionalmente con agenda verde, ¿verdad? El Essential Costa Rica, ¿verdad? Eso es por agenda Exacto. verde, ni más ni menos. Entonces, si como país pequeño no damos ese ejemplo y no damos ese ruido que se debe para un tema tan importante como el cambio climático, no podemos esperar mucho de los grandes países que en realidad lo que les interesa simplemente es la generación de riqueza y la explotación de recursos. O sea, no digo que ellos no tienen conciencia ecológica porque también tienen sus propios grupos, pero lo que voy es a que hacen muchos oídos sordos en ese tipo de aspectos. No sé si quieren decir algo más, señalar algo más para ir ya cerrando este espacio. La verdad que muy contento de haberlas tenido en esta ocasión acá en el podcast. Recordarle a todos los que nos escuchan, además, que todo lo que decimos acá, ¿verdad? Es responsabilidad de quienes estamos en el espacio y no necesariamente sugiere que es la política de la universidad o el pensamiento de la universidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos hacemos responsables de lo que decimos, así como ustedes van a ser responsables de lo que entiendan. Daniela, Bridget, no sé si quieren dar algún último mensaje.
Bueno, lo único sería es que, bueno, estoy muy contenta de este espacio, de este nuevo mecanismo para nosotros podernos desarrollar como profesionales. Se le agradece mucho a usted, profe, de estar liderando esto. Muchas gracias por los aportes. Estuvieron muy interesantes. Sí, yo igual agradecer por el espacio. Espero que igual para las personas que lleguen a escuchar el podcast sea pues un tema bastante enriquecedor, que puedan pues aprender más un poco de cómo se manejan ciertos temas a nivel internacional. Creo que es un espacio que le permite a uno llegar a también a generar pues ese análisis crítico, esa habilidad de poder exponer un tema. Entonces, me parece que es un gran espacio. Ojalá otros estudiantes también puedan aprovecharlo porque realmente pues ayuda bastante todo el tema de la habilidad para hablar, para expresarse, perder el miedo de poder hablar ante una cámara, porque sé que es complicado, además cuando ya uno está muy acostumbrado a la virtualidad, pero realmente es un espacio muy provechoso para poder analizar el tema desde otras perspectivas, perdón, escuchar también lo que es la opinión de otras personas, porque no todos van a pensar igual que uno, entonces es una oportunidad para uno aprender y pues abrir un poco más los horizontes de hacia dónde uno tiene su punto de vista. Perfecto, bueno, y a todos los que nos han acompañado y que van a ver el podcast en algún momento, muy agradecido también por ser parte de Diplomacia Itinerante. La verdad que ese espacio que es creado por la Escuela de Relaciones Internacionales con el soporte de los compañeros de periodismo, es un espacio principalmente para nuestros estudiantes, ¿verdad? Como pueden ver, nuestros estudiantes también forman criterio y comparten posiciones. Acá no venimos a imponer ideas, así como tampoco llegamos a imponer ideas en la clase, por lo menos esa es la dinámica que muchos intentamos mantener. No quisiera despedirme, por supuesto, como en otras ocasiones, sin hacer alguna serie de recomendaciones para los que escuchen este podcast sobre tanto documentales como libros, artículos, etcétera, que pueden ayudarlos a complementar la información que hemos compartido hoy con respecto al Ártico y sobre todo con respecto al tema de cambio climático, que fue el enfoque que le dimos principalmente. Digamos que Ártico fue como la zona en la que nos dedicamos, pero terminamos hablando de un malestar global, como lo es el tema de cambio climático. En primer lugar, quiero eh, recomendar también otro podcast, se llama Arctic Geopolitics, Svalbard and the European High North en Center for Strategic and International Studies. Ahí me disculpan, ¿verdad? El enredo que a veces entre algunos idiomas se le hacen a uno. El artículo The Arctic, a New Region of Conflicts, The Case of Oil and Gas. Esto es escrito por Catherine Cale. El libro Future Security of the Global Arctic, State Policy, Economic Security and Climate, de Lassi Heininen, que es un politólogo finlandés, además bastante interesante porque convive, digamos, muy cerca de esta región. Y la película Before the Flood, del año 2017, que uno de sus participantes es Leonardo DiCaprio. Estoy viendo que dentro de las recomendaciones que hemos hecho en los últimos podcasts, por lo menos hay dos que hemos recomendado que sale Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Me parece que está como muy metido en este ambiente de crítica social en clima y en otros temas políticos. No me percaté hasta que ya estaba viendo la estructura del programa, que Leonardo DiCaprio está como muy metido en esa dinámica. Y hay un documental que se llama Our Frozen Planet, que también pues habla un poco de este tema. Ya sin más que decir, agradecer nuevamente Bridget, Daniela, por ser parte de este espacio de podcast, que espero que se pueda repetir por ahora porque son estudiantes de mi curso, pero esperaría que más adelante, manteniéndose en esta dinámica, digamos, de darse a conocer y de expandir sus conocimientos y también de expresar sus conocimientos,
pueda tenerlas nuevamente por acá. Chicas. Muchísimas gracias, profe. Ha sido un gusto compartir este espacio. Igualmente, muchas gracias y de veras traten de hacer uso de estas herramientas porque realmente es algo que aporta mucho para el crecimiento profesional de cada uno. Y muy bien, y a todos ustedes hasta la próxima en este espacio de Diplomacia Itinerante. Les envío un cordial abrazo y que estén muy bien.